El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy está conmigo Josué Misael Bravo Peralta, egresado de la maestría en Economía Aplicada. Josué, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la extensión a esta invitación. Un gusto pues, que tengamos a conversar hoy contigo. Y hoy para quienes nos escuchan, a lo largo de ese programa voy a conversar con Josué sobre su tema de investigación que se titula Análisis de multiplicadores del incremento del salario mínimo en la región fronteriza del norte de México, un análisis de matriz insumo-producto birregional. Digo, pero antes de entrar a este tema, seguramente nos va a dar mucho para conversar. Digo, Josué, para quienes no te conocen, que están quizás en otras sedes o nos escuchan de otras partes de la República, digo, ¿qué nos podrías platicar de ti? Digo, ¿cómo fue tu experiencia de estudiando la maestría, que estás en la universidad? Ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti, José. Creo que lo más importante es la formación que he tenido hasta este momento y la razón por la cual decidí postular a un programa de maestría aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Mi formación es ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola por parte de la Universidad Autónoma Chapingo. Esto me brindó para que la experiencia en el área laboral pudiera ejercer en proyectos de extensionismo. Estos proyectos tenían como objetivo capacitar a productores del sector primario y promover el uso de innovaciones tecnológicas en la producción y reproducción, sin dejar a un lado el aspecto económico y su influencia en la toma de decisiones. También tuve la oportunidad de participar en proyectos donde se evaluaran los efectos económicos y sociales de las acciones de transferencia tecnológica. Bueno, en cada uno de estos proyectos eh, identifiqué áreas de oportunidad en la formación académica. Esto me permitió tomar una decisión con relación al siguiente paso, una maestría. Eh, para evaluar la experiencia que tuve durante la maestría, puedo considerar dos aspectos: la ubicación propiamente del colegio y la oferta académica que tiene la institución. Con relación a la primera, su ubicación es estratégica. Se ubica en un espacio en donde se refleja claramente la necesidad de los estudios que realiza el colegio. Aspectos como una región que se caracteriza por procesos migratorios, los flujos internacionales de bienes y servicios entre México y Estados Unidos, la consolidación de la industria de exportación. Creo que también en el aspecto académico, los docentes, la organización de los cursos y la facilidad para asistir a eventos internacionales contribuyeron en que mi formación haya sido integral. En este sentido, la experiencia que tuve en la maestría fue agradable y creo que contribuyó muchísimo a la formación que hasta este momento he podido ejercer. No, pues muchas gracias, José, y qué bueno que pues, bueno, estuvo agradable la experiencia en el colegio. Y digo, ahora entrando a tu tema de investigación, y yo creo que digo, al leerlo, este, el título, pues vaya, hubieron varios apartados que me saltaron y que yo creo que a muchas personas que quizás no tenemos una formación pues en temas de economía, de, de salarios, o sea, que no estamos empapados en estas áreas, pues nos brincan, ¿no? Y hasta podemos pues, dudar y decir qué es esto o para qué se utiliza o por qué es importante abordarlo. Digo, esta es como la dinámica que quisiera llevar hoy contigo, quizás ir aclarando conceptos para que las personas pues vayan tener un poco más de conocimiento alrededor de esos temas. Creo que quisiera comenzar por preguntarte qué es la matriz insumo-producto dentro de tu investigación. Ok, ah, la matriz insumo-producto puede verse como un instrumento que integra todos los agentes económicos. Entonces, la matriz refleja el equilibrio entre oferta-demanda,
ingreso-gasto, y más agregado refleja el equilibrio entre el valor agregado y el Producto Interno Bruto. ¿Qué es sencillo? ¿Para qué me sirve? Realmente la matriz es como una fotografía de la economía y que me describe todas las relaciones que hay entre los agentes económicos, describiendo si la relación es comercial o si se ofrece un servicio o producto. Y ahora quisiera pasar al, al siguiente punto, igual extraído del título de tu investigación, que yo creo que hace unos pocos días se anunció, pues hay un nuevo incremento del salario mínimo, vieron muchas pues opiniones al respecto, y lo cual viene pues sucediendo desde hace varios años cada vez que se habla de salario mínimo, pues que al final de cuentas es lo que recibe pues un trabajador y con lo que se fijan creo que otras políticas también económicas. Y aquí desde la academia, José, desde tu experiencia, digo, una, ¿qué es el salario mínimo? O sea, porque creo que todos lo tenemos solo como un par de dígitos y que a lo mejor después lo distribuimos, lo imaginamos como dinero, pero pues una, ¿qué es? O sea, conceptualmente, ¿qué es? Y por qué es importante estudiarlo, abordarlo desde la academia. Bueno, atendiendo a la pregunta del concepto de salario mínimo, eh, una definición muy clara se puede encontrar en la Constitución mexicana, en el artículo 123, fracción sexta. Ahí deja muy claro que el salario mínimo es el ingreso que perciben los trabajadores y para el cual les va a ayudar a satisfacer ciertas necesidades personales, pero que también les permita tener acceso a educación y salud. Creo que también integra, hablando de un salario mínimo por familia, pues las necesidades que se lleguen a presentar en la familia. Eso es lo que implica un salario mínimo. ¿Por qué es importante en la academia abordar este tema? Primero porque su objetivo del salario es cubrir las necesidades de un trabajador. Entonces, hay antecedentes de que el salario mínimo ha perdido ese propósito. No lo ha podido cumplir en los últimos 35 años. ¿Cómo se refleja esto? Podemos ver cuál es el porcentaje de la canasta básica que puede ser adquirida con el salario mínimo. Y se ha observado que durante los últimos 35 años solo se puede adquirir con un salario mínimo entre el 75 y el 83% de la canasta básica. Esto refleja un problema muy serio en los hogares de las familias mexicanas. Sí, no, sin duda. Yo ahorita o sea, recordé un poco algunas experiencias que he tenido en el pasado, que me acuerdo en algún momento a viajar a Ciudad de México, fue como esta expresión de, wow, todo está más barato aquí, pero que al regresar al norte fue como de, ay, pues otra vez, pues lo comentabas, es como que ya el dinero ya no rinde para las mismas cosas, o ya está un poco más limitado el presupuesto. Y ahorita que comentabas, pues lo de la matriz infoproducto, que lo comentas como esta fotografía, que creo que es un ejemplo bastante como que ilustrativo, nos deja a todos como más claro lo que es. Digo, creo que la pregunta, pues, obligada es, ¿cómo está la cuestión del salario mínimo pues ya en la frontera norte? Porque igual, como lo comentabas al inicio, en cuanto a la ubicación del COLEF, como pues lugar de migración, hay mucha gente que sigue viniendo, o ya sea para buscar cruzar Estados Unidos o para sentarse pues en la frontera norte, en Tijuana y en otras ciudades, porque dicen es mejor, pues hay más posibilidad de trabajo, no dinero, pero como en términos de tu investigación, pues no sé cómo está el salario mínimo, cuál es la situación respecto a la región fronteriza del norte de México. Bien, aquí sí es muy importante precisar
que en México se han desarrollado diferentes políticas salariales. En su momento, México estaba dividido en 3 áreas geográficas, en donde cada área mantenía un salario mínimo. Después se consolidaron en 2 y en el 2016 se homologó el salario mínimo en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que mostró? Pues primero que las regiones son heterogéneas, como dices tú. Tu experiencia en la Ciudad de México te brindó como una idea de cuánto puedes adquirir con cierta cantidad de dinero, pero con esa misma cantidad en otra región no te alcanza para consumir lo mismo. Entonces se planteó nuevamente dividir México en 2 regiones. Una, la región fronteriza norte, que integra los municipios que se ubican dentro de la zona libre y los 5 municipios de Baja California. En total, 43 municipios. Sí se marca una diferencia en la región fronteriza norte, porque como lo señalé al inicio, hay procesos económicos y sociales que los diferencian del resto del país. Entonces, se plantea que en la región fronteriza norte se incremente al doble el salario mínimo. ¿Por qué? Pues por las condiciones de los niveles de precios, la interacción de 2 sistemas económicos, el de Estados Unidos y el de México, los objetivos del establecimiento de nuevas industrias en la región y más aspectos que sí influyen en que el poder adquisitivo del salario mínimo en la región fronteriza de México sea mínimo o por lo menos inferior al resto de México. Digo, muchas gracias por esos comentarios. Digo, tu tesis me parece que está digitalizada pues ya en la biblioteca del colegio para quienes la quieran consultar. Yo creo que es un tema pues, bastante importante. Digo, ahorita ya con lo que nos has comentado, creo que es muy importante que estos temas se discutan y que se hablen y pues que se lleven a la mayoría de las personas porque, pues sí, o sea, digo, al final de cuentas, como lo comentabas al inicio, ¿no? Esto del salario mínimo, pues habla de con lo que las personas tendrían que cubrir pues sus necesidades básicas y a veces no se logra. Pero, Josué, digo, quizás de manera un poco general, digo, como más invitación, pero que nos puedas comentar que, pues vaya, ¿cuáles son los resultados o conclusiones que quizás no esperabas? Entiendo que pues que este proceso de investigación, la maestría tiene una duración de 2 años, es mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero que quizás algún resultado, una conclusión que no esperabas o que quizás sí esperabas, las planteas dentro de tus hipótesis y el haberlas confirmado igual fue una sorpresa. Muy bien. Algo que me sorprendió muchísimo es eh, las relaciones comerciales que mantiene la región fronteriza norte con el resto de México. Si bien uno de los objetivos del incremento salarial en la región fronteriza norte fue incentivar la economía de la región, creo que un propósito secundario fue también incentivar la economía del resto de México. ¿Por qué lo digo? Porque a través de esta matriz birregional se identificó que había un fuerte enlace entre estas regiones. No obstante, la retroalimentación no es bidireccional. Es decir, si en la región fronteriza norte se desea incentivar, se desea invertir en determinado sector, ese sector va a demandar insumos y esos insumos, un cierto porcentaje de ellos van a provenir del resto de México. Entonces,
Lo interesante que también se halló fue que al momento de que estas industrias, estos sectores en el resto de México perciben este incremento en la demanda de sus productos, ellos también van a demandar insumos. No obstante, estos insumos no van a provenir de la región fronteriza norte. A eso me refiero a que no se encuentra, no se identifica una retroalimentación bidireccional, solamente es unidireccional. Por lo tanto, sí se cumple el objetivo de incentivar la región fronteriza, la economía de la región fronteriza norte, pero también se cumple que se active, se incentive la economía del resto de México. Entonces, si uno quiere obtener o incrementar los efectos positivos de las políticas públicas, pues sería importante centrarlas en esta región, región fronteriza norte, porque sí va a haber estas, por así decirlo, beneficios, estas derramas económicas al resto de México. Sin embargo, sí se nota que desde el punto de vista de el resto de México, si deseamos promover o desarrollar cierto sector, hay que dejar claro que la región fronteriza norte no va a ser beneficiada. Oye, eso está, quisiera tener un poco ahí, José, porque me pareció como muy interesante este punto y que me hizo recordar, yo imagino que también lo habrás visto hace, me parece que fue unos meses, que pues algunas figuras de la política se discutió, quizás a manera más de a broma, quisiera pensar, la, pues que los estados fronterizos se separaran, ¿no? Que fueran como su propio país independiente, por ponerlo de alguna forma, justificado precisamente esto, que decían que ellos generaban pues sí, el mayor dinero, la mayor concentración de riqueza, que casi mantenían el país. Pero ahorita que te escucho con este pues hallazgo y que la verdad a mí también me sorprendió escucharte, digo, o sea, entonces no es viable, o sea, realmente el desarrollo del norte, al cual alegan algunas figuras, proviene precisamente de esto que comentas tú, del mover insumos de otras regiones del país hacia pues esta región en la que nos encontramos. Digo, pues solo para saber si lo entendí bien, porque me parece algo muy, muy interesante eso que acabas de comentar. Así es. Estos estados no producen sus propios insumos, tienen que importarlos del centro del país. Sí es una parte muy importante la que importan, o los insumos internos o los insumos nacionales que requieren para sus diferentes sectores o industrias. Los números que encontramos sí identifican un vínculo muy fuerte entre, hablando, hablando de estados, ya incrementando la magnitud del área. Puedo decir que sí, por el aspecto productivo, sí es complicado que estos estados eh, te planteen la idea o sobre todo ejerzan esa opción de separación. Aunque son solamente planteamientos, hay que analizarlos más a fondo. No, pues, Josué, muchísimas gracias por haber aceptado el haber estado hoy aquí en Sonorizando. Y antes, Josué, pues digo, ya lo conversamos un poco, la verdad es que es muy interesante el tema y lo planteaste muy bien, o sea, realmente también me despejas ahí como muchas dudas o ideas preconcebidas que uno puede tener al escuchar por otras fuentes, ¿no? Eh, pero quizás para personas que igual también quieran entrar a estos temas, conocer un poco más, pero pues no tengan una formación pues como tan académica o que apenas se quieran ir introduciendo poco a poco, no sé si habría algún material, no sé, una, no sé, algún documental, alguna película, alguna novela, algún como material quizás de fácil acceso para que las personas se van introduciendo en estos temas de economía, salarios, regiones.
En este momento, un material didáctico no se me viene a la mente, pero puedo recomendar un libro eh, que, que describe con precisión todas las características, las utilidades y sobre todo los aspectos importantes de una matriz insumo-producto. Este libro es Insumo-Producto de Miller y Blair, que son dos apellidos de los autores. Creo que es una bibliografía de referencia que sobre todo me ayudó a mí a entender este instrumento, me ayudó a comprender cada uno de sus elementos y sobre todo integrar el análisis de impactos a través de un incremento en el salario mínimo. Eso lo deja muy claro esta fuente, entonces es una muy buena referencia. Ok, Josué, pues no, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y aceptar esta conversación. No sé si habría algo más que quisieras agregar. No, sería todo. Sí, listo, pues con eso nos quedamos. De nuevo, la tesis de Josué está digitalizada. Están, pues para quien la quiera consultar, el enlace va a estar en la descripción. Y pues bueno, así llegamos a un final más de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.